Amigos, hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este diario. Hoy tenemos una gran invitada, Mónica López, angeóloga, y hablaremos de la importancia de nuestros ancestros. Dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Cuáles son esos sucesos que se presentan más a menudo en tu vida? ¿Por dónde o en qué área de tu vida ves más bloqueos? ¿Será que esto tiene que ver con la historia de nuestros ancestros? ¿Cómo empezar de nuevo? Como decía ahorita nuestra productora Vanessa, pues está la película hecha, lo que hay que hacer de ahora en adelante es editarla para que la película esté impecable. Tenemos todas las herramientas y eso es lo más bello en estos tiempos donde los seres humanos podemos acceder a información y tenemos muchísimas herramientas. Así que Mónica, bienvenida, gracias por acompañarnos y es un placer verte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Hola Dianita, gracias por este espacio y gracias a todos porque aquí siempre pasamos delicioso. Además que aprendemos mucho. Mucho. ¿Qué tienen que ver nuestros ancestros con nuestra historia actual? Pues todo, imagínate desde la genética. Nosotras como mujeres fuimos un ovulito que estuvo en nuestra abuela, nuestra tatarabuela. Imagínate toda la información de nuestras células, epigenética, de todo lo que vivieron nuestras ancestras, las mujeres en esa época, del ambiente familiar, sus emociones, pero también es la forma en la que el alma pone en escena ese plan que hizo, ¿cierto? Ahorita hablábamos un poco de eso y es, si yo como alma hice un plan de tener un aprendizaje en el dinero, en la salud, en las relaciones, pues yo necesito un grupo de almas y una escena, una puesta en escena, unas situaciones que me permitan tener ese desarrollo. Entonces, básicamente se entrelazan las dos y es absolutamente todo. En la medida en que nosotros recordamos, investigamos o somos capaces de hacernos conscientes de qué es eso que sucedió en nuestro clan, en nuestra historia familiar, va a determinar claramente el propósito de las situaciones que vivimos, qué fue lo que vinimos a vivir y también nos va a dar muchas herramientas para sanar nuestra vida y las generaciones venideras. A mí a veces me parece que remover el pasado puede causar mucho dolor en algunas historias de vida. ¿Es necesario remover el pasado o cómo sabes cuáles son esas historias de tus ancestros que debes ponerles punto final? El conocimiento, Diani, definitivamente nos permite ser más conscientes, ¿cierto? Yo creo que yo he sido una persona que he explorado, y lo pongo pues como en ejemplo, mi vida desde muy pequeña con diferentes técnicas, y en la medida en que uno va viviendo experiencias que tal vez son más confrontadoras, te llevan a querer buscar más en la raíz. A través de la psicogenealogía, que es una práctica que hoy hago con las personas, que precisamente es estudiar el árbol genealógico, la psicología del árbol genealógico, el patrón del árbol genealógico. En principio, en mi propio proceso, descubrí así de la nada, por situaciones personales que estaba viviendo, que había mucha información que yo no conocía. Y diferente a pensar que tal vez empecé a cargar, lo que empecé a hacer fue a liberar. Porque, por ejemplo, no solamente son situaciones que te pasan, sino enfermedades. Me empezaron a pasar cosas físicas que yo empecé a trabajar en la biodecodificación para entender cuál era el propósito de estas situaciones emocionales que mi cuerpo me estaba somatizando. Y llegaba a un punto y decía, esto no es mío, ¿cierto? Esto, ¿de dónde viene en el árbol? Y esas verdades o esas historias empiezan a revelar, porque entonces la abuela dice, ay, a mí me decían así, ay, a mi tía esto, no, imagínate que mi mamá sí, ella sufrió de lo mismo. Entonces cuando uno coge toda esa información con un propósito de conciencia liberadora, lo que tú estás diciendo, no decir, ay, sí, otra como yo, que le son infieles todos los hombres, las abuelas, las tías, sino en entender el propósito de eso, lo que hace es que realmente nos permite liberar esa situación que estamos viviendo en nuestra vida para hacernos conscientes. Cuando uno es capaz de ver ese árbol genealógico o esas historias que vivió nuestro clan, hombres y mujeres, desde el propósito de nuestra alma, pues ya no carga uno, sino que ya es como una gran revelación que te permite ser libre. Porque al final es decirle a los ancestros, gracias, ustedes y vivieron lo mejor que pudieron, hicieron parte de mi plan, los honro todo lo que vivieron, pero aquí decido hacerlo diferente. Bendíganme para que yo ya no tenga que repetir esa historia para poder aprender. Sin resentimiento, sin rabia, al contrario, con agradecimiento, porque gracias a ellos, como decíamos ahorita, estamos aquí y somos lo que somos. Y ¿sabes qué es lo importante ahí? Que la mirada sea de responsabilidad de la creación, porque es que esta creación es mía. O sea, yo me conecté con esa alma que es mi ancestro y le dije, para poder poner yo aquí de manifiesto esa película, necesito que tú actúes de esta manera.
¿cierto? Y como es un acuerdo álmico, entonces ella necesita que el abuelo actúe así y que sus hijos también, y que por acá se repita una historia en la familia de su esposo y que haya unas enfermedades comunes. Finalmente, cuando nosotros salimos de este plano y no tenemos que salir, podemos hacer esa misma conciencia estando en la vida de decir, es que esta es mi creación, aquí no hay responsables, al final ni siquiera hay que decir, te perdono abuela, porque es que a ver, o sea, si yo contraté un doble para mi película y era malo, yo le tengo que decir que te perdono, no, ese era su rol. Además, el perdón a veces me suena como ego, yo te perdono Sí, porque también. tú me heriste, no, en ese momento eran los dos actores de la película funcionando en pro de que algo tenías que aprender de mí y yo de ti, pero ese te perdono poniéndome en una posición por allá como mi ego alborotado, eso no es realmente perdón. Sabes que yo también entiendo el perdón así, desde muchas corrientes, por ejemplo el curso de milagros lo habla de una manera y las filosofías orientales es más como entender en la conciencia de que todo tiene un propósito de luz, todo sucede para un bien mayor. Si yo estoy viendo una situación, por más difícil y dolorosa que haya sido, yo voy y miro y mis ancestros la repitieron, pues cuál es el propósito de eso, qué es lo que podemos aprender, qué lo podemos liberar. Entonces al final lo que hablábamos ahorita no es seguir yendo al pasado, es poder ver, es como la película completa, que quizá ni siquiera es ver el pasado, es simplemente verla desde un nivel de conciencia diferente y decir, tomo esto sí me interesa, esto no, lo agradezco, lo bendigo y yo decido caminar hacia adelante. Por eso ahorita, digamos que los ángeles y los maestros nos están hablando, estamos en un nivel de manifestación súper rápido, hay que estar súper atentos a lo que decimos, estamos manifestando todo el tiempo, consciente o inconscientemente, entonces qué bonito que lo podamos hacer desde un nuevo lenguaje, desde un nuevo pensamiento, desde unas nuevas emociones, desde una nueva vibración, porque si bien es importante ver atrás, es para que rápidamente nos volteemos hacia adelante y miremos el futuro y lo empecemos a crear desde una conciencia diferente, desde un nivel de entendimiento diferente, que hoy en día se habla más desde esa capacidad de amar, de esta capacidad de recordarnos creadores, de recordarnos partícipes de todo lo que sucede en el universo. Simplemente aquí todos somos espejos de todos, entonces no hay que perdonar, quizás simplemente hay que perdonarnos a nosotros por a veces no ser capaces de ver. Quiero presentarles mi libro Un duende en mi cabeza. Una fábula divertida en donde vamos a aprender a gestionar emociones y hacer un cambio real en nuestra vida. Ya lo puedes encontrar en todas las librerías del país y desde cualquier parte del mundo lo puedes pedir en buscalibre.com. Y que el duende de tu cabeza te enseñe verdaderas lecciones de vida. Léelo y disfrútalo. Moni, entonces, ¿cómo me doy cuenta de cuál es la piedrita en mi zapato? Ese tema que se repite. Entonces si se repite en mi vida el tema del dinero, siempre me roban, o pierdo los trabajos, o mi tema son las relaciones de pareja, se repite lo mismo, o esta situación de salud, y también la tiene mi mamá, y mi tío, y mi abuela. Cuando esas situaciones están repetitivas en tu vida, ese es un llamado a detenerte. Así como la enfermedad del cuerpo físico es un camino, todo lo demás que sucede y que te saca de tu lugar de paz y de amor es un llamado. Entonces nos detenemos a pensar y a observar cuáles son esas situaciones que se han repetido, ya hablando desde la psicogenealogía, qué se ha repetido en mi árbol, porque se puede repetir de las dos formas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si por allá, no sé, digamos una abuela perdió sus hijos en el parto o ella murió en el parto, puede que yo para hacer esa reparación elija ser ginecóloga, ¿cierto? Y ayudar a mujeres a que no se mueran en el parto, mira que no es exactamente igual. O puede ser que a mí me pase lo mismo, me muera en el parto o tenga mucho miedo de morirme en el parto, o que simplemente diga no quiero tener hijos. Mira que hay diferentes formas de hacer la reparación, pero todas esas, si yo no soy consciente, están siendo desde el miedo y desde la lealtad. Si yo soy ginecóloga, estoy haciendo una reparación desde qué miedo que otras mujeres se mueran, entonces lo tengo que hacer. O como mi abuela se murió, lealtad, yo también me voy a morir. O como mi abuela se murió, no, yo hijos no voy a tener. Entonces no hay decisiones desde la libertad. Cuando yo le devuelvo a mi ancestra como toda su responsabilidad y su valía y honro su proceso, pues yo me libero.
y no necesariamente tengo que seguir reparando eso y puedo tomar decisiones desde lo que yo realmente vine a hacer y desde mi libertad. Por eso muchas veces en lo que hacemos en la vida, en nuestra profesión, está ligado a lo que nuestros ancestros hicieron o dejaron de hacer o tenemos que reparar, y cuando uno va a ver en el fondo de su corazón uno dice, pues que en realidad yo no haría esto, aquí no está mi talento. Entonces mira que también soltar todas esas cadenas nos permiten vivir conscientes, pero empezar a encontrar esa alegría en nuestra vida, ese propósito y esa paz que es el propósito fundamental de todos. Y mira que es muy curioso, a veces vemos en clanes familiares que se repite la historia de la profesión, entonces el abuelo es médico, el papá es médico, el hijo es médico y así sucesivamente. O a veces tienes una profesión que nadie en tu familia, al menos en la familia que conoces y en la información que tienes, pues nadie ha realizado esa profesión. Pero la pregunta es, ¿siempre estamos aquí para reparar lo de nuestros ancestros? Es que ahí es donde se conecta el plan del alma y esa película, ¿cierto? Entonces, si yo vengo a reparar eso que está conectado con el plan de mi alma y lo hago rápidamente, o sea, soy capaz de hacerme consciente, ojalá fuera desde el inicio de nuestra vida, pues entonces la reparación es como darme cuenta de esa materia que vengo a trabajar, que para que yo la vea, porque mi alma no la recuerda, acuérdate que el alma hace el plan y se mete a este cuerpito pero no es consciente y empieza a darse tumbos con la vida, relaciones, dinero, salud, y de pronto un día, si le corresponde en esta vida, se hace consciente y dice, pero vení, espérate, eso fue lo que planeó mi vida, por eso mi familia, por eso esto, listo, película. Al final es hacer eso, decir, película, gracias, todos ya se pueden ir para la casa, dobles, coprotagonistas, entendí, ya tomo mi camino. Entonces la reparación hace parte de entender el plan del alma. O sea que si tú no tienes información o no tienes a la familia para preguntarle, puedes darte cuenta en lo que se repite, lo que decías ahorita, lo que se repite continuamente, en el área de mi vida que estoy bloqueada, por ahí es de donde debes empezar a trabajar. Ahí te puedes dar cuenta. Y el alma y tus células tienen información. Hace poco venía una consultante y le digo yo, cuando empezamos a avanzar en el proceso, les digo, bueno, tráigame toda esta información, que son fechas de nacimiento, de muerte, nombres, profesiones, parecidos de tus ancestros para poder armar la película, ¿cierto? Y ella me decía, Moni, yo no tengo información sino de mi papá y de mi mamá. Entonces, ¿no lo podemos hacer? Claro que sí lo podemos hacer, porque es tan bonito. El creador de todo este tema de la psicogenealogía es el mismo creador de las constelaciones, y para quienes han constelado entienden un poco, como yo lo veo y desde la capacidad de ser canalizadora, es una gran canalización de la familia, porque uno trae a esas personas que están vivas y que están muertas y traen la información. Si tú estás sola en este proceso, aquí estamos en consulta, y tú no tienes información, esa información te llega. Llega porque es llega. demasiado hermosa. De pronto tú dices, siento a mi bisabuela, entonces entramos a ese proceso. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué estás viendo? Siento que pasó eso. Si la información es de la bisabuela, o si es del papá, o si es de la mamá. Entonces también se puede hacer ese ejercicio, porque es que toda la información está dentro de ti. Tu alma sabe todo porque fue el que planeó toda la película, los acuerdos que hizo. Y ya desde el 3D están tus células tienen toda la información, entonces es ir a conectarse con eso para poder decodificarlo y modificarlo. Ya ahí entra un trabajo del inconsciente, del sistema de creencias, de la reprogramación mental, de la biodecodificación, pero por supuesto es muy bonito porque es un proceso rápido donde cuando tú ves la escena decides me quedo o no me quedo y reprogramo y miro hacia adelante y empiezo a hacer una construcción ya desde el cerebro, desde las neuronas diferente. Siempre la información que te llega es la información concerniente a lo que debes trabajar, pero uno a veces no sabe si es la intuición, si es realmente la información subconsciente o es que te lo imaginaste, pero te lo imaginaste ¿de dónde? Algo tiene que haber allí para que eso haya llegado a tu cabecita. Sobre todo que sale muy rápido, o sea, si tú estás ahí de pronto, ¿quién estuvo enferma de lo mismo? Mi bisabuela. ¿Y yo por qué dije mi bisabuela? Sí. La bisabuela, pues uno que ve y la bisabuela aquí, el fantasmita de la bisabuela parada, sí, amiga, aquí vamos juntas. Entonces es un proceso, pienso que como en todos los procesos, son actos de fe. ¿Sí? Donde, ¿por qué llegaste a esta terapia? ¿Por qué llegaste a esta otra? Porque si esto lo vengo repitiendo hace años en mi vida, apenas ahorita como que detonó, y te cuento en mi proceso personal, lo que te decía, yo llevo muchos años haciendo trabajo de desarrollo personal y con herramientas, y solamente este último año que han pasado cosas bastante fuertes en mi vida,
Yo, pero ¿cómo así? Si esto se ha repetido siempre, y yo, ¿por qué no tenía esta información? ¿Por qué no me habían contado esto de mi abuela? Y los tíos, ah, no, y si vieras la tatarabuela, ah, no, y si vieras el bisabuelo. Y empiezo a hacer yo este proceso mío personal y empiezo a canalizar a todos mis ancestros, a darme la información. O sea, era tan clara desde que tenía 2 años de vida, pero no era el momento, yo no tenía las herramientas, no estaba lista para recibirla. Hay que confiar en el proceso. Porque unas personas se demoran mucho más que otras. Vemos personas que ya adolescentes tienen una información clarísima y van en la vida materializando, sanando y unos procesos hermosos, y hay personas de 70 años que apenas lo están haciendo. Diani, ¿sabes qué creo? Ayer veía precisamente una entrevista de una niña influencer acá, comunicadora social, y ella decía, a mis 23 años ya tenía montado su negocio, tenía sus hijos, y yo la oía hablar y yo decía, parece una mujer sabia de 70 años, pero es que primero hay que comprender que esas nuevas generaciones que empezaron a nacer, acuérdate, desde los índigo, ya traían un chip diferente, una información diferente y una energía diferente, porque ellos vienen es a ayudarnos a comprender el mundo. Si vieras mi niñita, que tú la conociste, tiene 3 años, y esta niña me dice unas cosas. Un día estaba yo con ella cocinando, en la cocinita jugando, y volteé y empieza, enfoque, enfoque. Yo volteé y la miré, de 2 años, y yo, ¿qué me estás queriendo decir? Y me dice, mamá, apréndete esto, porque ella habla muchísimo. Ese es el flotador de tu vida. Y yo decía, o sea, ¿de dónde saca ella? No, eso es información que ella traen. Entonces, uno, eso. Y lo otro, pues es que como esta vida es un colegio, no todos estamos listos para pasar las materias tan rápido. Hay quienes habilitamos 5 veces la misma materia, hay quienes somos más perezosos, otros son más avanzados, y pues es el ritmo de cada alma. Sí. Sí, y cada uno cuando corresponde, cuando la información, cuando la experiencia, cuando la situación corresponde, ahí es cuando se presenta. ¿Cuál es la manera más hermosa, más sana para cortar esas cargas que ya no me hacen bien en esta vida y que soy consciente de ellas? Lo primero es hacernos conscientes de la película, y luego es hacernos conscientes de la decisión que vamos a tomar, porque yo puedo ver mi película y ver lo que vine a aprender y decir que lo quiero seguir repitiendo, quiero seguir siendo víctima y vivir las mismas experiencias. Entonces ahí tiene que haber una conciencia donde yo decido empezar a hacerme responsable y dueño de mi vida para decir, esto va a cambiar. Y cuando tomo esa decisión, que literal el alma deja de mirar atrás así, a querer resolver el pasado, a estar ubicada en los lugares que no son, que es desde el tema de la constelación, y yo miro hacia adelante, es que mira que cambia la energía. Cambia inmediatamente todo lo que yo puedo estar pensando, de estar mirándote a ti o mirando atrás todo el tiempo, además con mico, con tortícolis, a mirar hacia adelante pensando que puedo crear experiencias distintas. Eso ya es desde el cerebro. Pero digamos, como desde ritualizarlo un poco y desde poner unas palabras que creen una realidad diferente en el universo, es te amo, te honro, gracias. Gracias, y te pido me bendigas. Yo creo que esa palabra para mí ha sido vital, o sea, te pido me bendigas para yo hacerlo diferente. Y decirle a nuestros niños, yo todos los días le digo a mi niña, mamá está aprendiendo, mamá está sanando, y te bendice para que tú lo hagas diferente. Si tú le dices, imagínate que acá están todos tus ancestros sentados diciéndote, Diani, te bendigo para que lo hagas diferente. Eso es como un espaldarazo. Sí, y la palmadita de la suerte. Ajá, te amo, te honro, te agradezco, pero te pido me bendigas para hacerlo diferente. Y en realidad es empezar a hacer unas construcciones neuronales mirando a tu yo del futuro. Porque nuestra mente está siempre mucho en el pasado y más en el futuro desde la ansiedad, no tanto desde una creación consciente. Entonces ahí hay 4 elementos: hacerme consciente, decidir tomar caminos diferentes, agradecer, honrar y pedir ser bendecido, y empezar a construir nuevos caminos hacia adelante. ¿El destino está escrito o tenemos libre albedrío? Yo creo que eso se conjuga y es un tema del que se habla mucho hoy en día. Desde mi experiencia y de lo que los ángeles me han enseñado en mi propia película, se crea una película básicamente basada desde lo que vienes a aprender. Y hay unas escenas, pero mira que en una película siempre el protagonista se sabe el guión y de pronto hace como una modificación y le da más fuerza a esa parte del guión y se empodera y no se sale de la escena, pero quizá
incluso utiliza otras palabras y eso pasa. Y en una historia personal que yo viví, me acuerdo que los ángeles me dijeron, este es el camino, estas son las señales, y yo apenas estaba empezando a comprender todo eso, yo me tiré como por un balcón, pero los personajes que estaban en la escena tomaron otras decisiones, entonces era como que yo permanecía en la escena y ellos no, y todo esto fue un fracaso. Entonces después yo les decía a ellos, pero venga, o sea, me pueden explicar cómo es eso de que esta es, permanezca aquí es. Entonces ellos me explicaban, como al final ustedes como seres humanos tienen libre albedrío y nosotros los seres de arriba los respetamos, si estos actores de la película deciden no hacer el guión o salirse de la escena, nosotros tenemos que, como quien dice, recalcular la ruta, porque tú tienes que hacer la escena que tienes que hacer. Entonces, bueno, no fue con estos personajes, entonces rápidamente hay que sacarte de la escena, claro, con el aprendizaje que eso implica ahí de la ruptura o un duelo o el aprendizaje que haya que hacer. Esos le recalculan la ruta y a mí me recalculan la escena, porque de todas maneras cada uno, la materia que vino a estudiar, la tiene que estudiar. Entonces pienso que hay como una flexibilidad desde el libre albedrío para poder vivir el plan del alma, lo que se vino a aprender, y yo diría que el destino, si es el lugar a donde vamos a llegar, se tiene que cumplir, si no pues queda pendiente como resultado de tus acciones como karma para la otra vida, pero las formas varían. Indaga, investiga, mira cuáles eran esas frases repetitivas en tu familia o las situaciones que se repetían, y por ahí tienes que empezar a trabajar para cambiar el guión de la película. Se puede cambiar, se puede cambiar. Moni, muchas gracias por acompañarnos, me ha encantado este tema, me deja como pensando bastante. Besitos para ti, besos para ustedes y gracias por acompañarnos. Recuerden que ser feliz es una decisión y aquí los dejamos pensando en ese tema. A propósito, les voy a recomendar una serie buenísima que estoy segura que ya muchos vieron, se llama Mi Otra Yo, que aquí también van a entender mucho el tema del que hemos hablado el día de hoy. Gracias por estar.